Damos inicio a otra emisión más de Camino Nuevo. Mucho gusto estar nuevamente tratando unos temas que han causado cierta controversia y que pues muchas veces han causado duda en las personas de que si será real esto, si será una mentira o son cosas nuevas. La Biblia siempre ha mantenido la verdad revelada de Dios. Hemos estado insistiendo en que usted y yo jamás vamos a poderle dar el entendimiento pleno a las Escrituras, a la palabra revelada de Dios a través del Espíritu Santo, con nuestra capacidad intelectual y con nuestra mentalidad caída, porque este cuerpo, recuerde que Dios lo desechó, dijo polvo eres y al polvo regresas, le dijo a Adán, y ahí en Adán todos morimos, todos nos separamos de Dios, y de ahí para hasta la fecha el ser humano está perdido en todo lo que anda tratando de buscar a Dios, y lo busca a través de religiones, lo busca a través de tantas cosas que se le ocurren al ser humano. Dios tuvo que establecer un solo camino, lo hemos considerado, lo que el Señor siempre dijo, Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al cielo, nadie llega al Padre, nadie llega a lo eterno si no es por mí. Las condiciones para acercarnos a Dios no provienen de ninguna mentalidad humana, de ninguna idea humana, y ni de ninguna ocurrencia suya o mía, sino que todo esto procede de Dios. Eso es lo que nos ha costado muchísimo trabajo establecer en nuestra mente, en nuestro intelecto, entender que precisamente las cosas que no conocemos son las que Dios desea que usted y yo conozcamos. Nos ha mantenido el sistema religioso en una ignorancia pero tremenda. Y el tema que puse hoy es a la religión no le o sea, a la religión le conviene mantenernos en ignorancia. ¿Por qué digo esto? Dios siempre se ha agradado en que todo lo que Él reveló pues la Biblia tiene muchísimos años, habla desde el principio de la humanidad. Estamos hablando de un proceso aproximado de 5000 años. Y las cosas que están escritas en la Biblia, ningún ser humano ha podido cambiarlas. No hemos podido tampoco quitarles el valor a las escrituras. Entonces, en estos tiempos, Dios ha establecido una forma plena para que usted y yo entendamos que todo lo que procede del cielo solamente le compete a Él. A Él es el único al que le tenemos que oír, al único que tenemos que seguir y al único que nos va a dar la explicación correcta de todas las cosas de acuerdo a su voluntad y por medio de su Espíritu Santo. La causa del fracaso del creyente. Hemos visto infinidad de sectas, de religiones que han nacido a través de los tiempos. Hay personas a las cuales siguen los creyentes, hay reglas que establecen, que inclusive se salen del orden que Dios pone en la Biblia. Y todo mundo ha tratado de interpretar la Biblia de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que se le da su regalada gana. Y mucha gente hasta usa la Biblia para enriquecerse y para controlar. Esto es muy peligroso. Es algo que Dios ya está cansado. Él en una ocasión, por medio del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hay ahí una base de lo que nos está diciendo Dios, de cuál es la causa por la cual usted y yo estamos perdidos y separados del Señor. Mi pueblo fue destruido. Yo quiero que vea esto. Cuando Adán se separó de la omnisciencia de Dios, omnisciente
quiero corregir, es lo que Dios tiene de sabiduría, que Él todo lo sabe, Él todo lo puede, y esa misma sabiduría estaba disponible para Adán. Como hijo, Adán, como creación de Dios, tenía el acceso a esa sabiduría, tenía el acceso a todo el conocimiento de las cosas del reino de Dios y su justicia, pero Adán fue destruido porque abandonó ese conocimiento. Dios estuvo muchos años después dictando su palabra, estuvo dictando a través del Espíritu Santo la Biblia, tal y como usted y yo hoy la tenemos enfrente. Y esto que estamos leyendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es una palabra muy fuerte en la cual nos está diciendo el Señor que mientras usted y yo permanezcamos en la mentira y en la ignorancia, estamos destruidos. Y esa es la triste realidad de lo que está hoy pasando con una infinidad, millones y millones de creyentes a través de los años se han perdido de esta bendición que Dios tiene para usted y para mí, que es su sabiduría. Jesús dijo, recibiréis poder de lo alto. El poder de lo alto es esa sabiduría que Dios pone al alcance suyo y al alcance mío a través de la Biblia. Estos mensajes es bien difícil que usted los vaya a escuchar y vamos a darle hoy un seguimiento muy claro y pleno el por qué la religión no enseña esto. Hay mucha gente que ya se ha desconectado porque dice, no, es que eso es muy difícil de entender, yo mejor sigo con el sistema que me enseñaron, el sistema que aprendí o el sistema que ya tengo dominado. Y a pesar de que es un sistema que viene de gente que solamente está controlando a las personas y está engañando a las personas porque son conocimientos que no vienen nada más que de un corazón caído y de una mentalidad también que está separada de Dios. Y la persona que está al frente, si no está capacitado por el Espíritu Santo para emitir para usted y para mí sabiduría de Dios, usted y yo nada más estamos recibiendo basura y esa basura nos va a mandar al infierno. Y es por eso que estas pláticas que hemos estado teniendo son muy importantes entenderlas, estableciéndonos en los propósitos de Dios, en los propósitos del reino, porque usted y yo normalmente en esta tierra caminamos para nuestros propios propósitos y nos volvemos egoístas. El Señor Jesús, Él dijo algo muy impactante también. Todo lo que Él habló fue tremendo porque todo era dictado por Dios. Y dijo que el Señor, que estábamos separados de Él y que no podíamos hacer absolutamente nada. Usted y yo necesitamos conectarnos a las cosas de Dios en plenitud. No en cuestiones de religión, sino que ahora usted y yo necesitamos accesar al conocimiento de Dios. Y aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una, consigna muy fuerte en contra de los sacerdotes, porque ¿de qué sirve que un sacerdote o que un ministro o que un pastor tenga a su alcance la Biblia si solamente está echando mano de su conocimiento humano para interpretarla y enseñarla de esa forma a las personas? Y se crean sistemas, se crean grandes organizaciones y dolorosamente a mí me ha tocado ver y convivir con muchísimas organizaciones en las cuales usted ve que tienen buenas bases, tienen todo, pero solamente son ideas de gente pues que no ha roto con la religiosidad. A mí me ha dolido mucho en el corazón ver que hay personas que son eruditos en la Biblia y que no saben muchas veces darle entender la Biblia como Dios quiere que la entiendan, y muchos dicen esto es oscuro, esto es algo que no se entiende, el día que nos muramos Dios nos lo va a revelar, empiezan con esas cosas y hay infinidad de situaciones relativas a pretextos que siempre uno está poniendo cuando
la persona solo quiere guiar a través de su mente y no entiende ni siquiera lo que está leyendo. Necesitamos entonces la llenura del Espíritu Santo, el auxilio del Espíritu Santo. Y si usted se dice creyente y usted sabe que Jesús ahora es el que habita en su corazón, entonces usted ya no tiene nada de usted. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y yo en él. O sea, no es conmigo, sino que es una sola persona en nosotros que es Cristo. El Señor mantiene en su agenda la unidad y lo dijo en muchas ocasiones, y cuando estaba orando con el Padre, dice, te ruego, Padre, que sean uno en mí y en ti como tú y yo somos uno. El poder del uno se olvidó y esa es una de las bases. El poder del uno es una base esencial para que podamos accesar al conocimiento del Señor. Pero el punto que voy ahorita es que está hablando a los sacerdotes, a los religiosos, a la persona que supuestamente tenían el control, el conocimiento y la virtud de enseñar la palabra de Dios. Pero Dios le está diciendo a un religioso, y también esa es una palabra que se la está dando hoy a muchos líderes que están enseñando la Biblia con su corazón caído y con su mente humana, sin que el Espíritu Santo intervenga, y por eso mucho creyente no entiende las Escrituras, no entiende lo que la Biblia quiere dar a entender. Empiezan a ver tantas cosas. El Génesis 1 dicen que lo confunden, empiezan a decir que ya hubo una creación y luego se van al Génesis 2 y que por qué otra vez vuelve otro hombre a nacer. Y hay muchísimas cosas que no saben explicar ni los más altos eruditos que saben la Biblia, porque mientras la querramos usted y yo interpretar de acuerdo a nuestra carne, pues todo está echado a perder. Porque recuerde, si esta carne tuviera algún valor para interpretar la palabra de Dios, Él no la hubiera desechado. Él no hubiera dado ese hasta aquí que dijo, polvo eres y al polvo regresas. Porque usted y yo no calificamos con nuestra sabiduría humana para entender las cosas de Dios. Se requiere del Espíritu Santo. Yo decía que uno de los problemas principales de toda la humanidad se encuentra en el espíritu de cada uno de nosotros. Y ningún ser humano, ninguna persona está capacitado para entender las cosas de su espíritu o de mi espíritu, porque no son Dios, porque no son el Espíritu Santo. Entonces, a veces la persona que nos quiere dar un consejo está peor que nosotros, y Dios sabe esto. La gente, las personas, con nuestra sabiduría humana, esa sabiduría para Dios no cuenta. Porque esa sabiduría se va con usted y conmigo, nos vamos a ir juntos a la tumba, la sabiduría junto con nosotros, que agarramos de este mundo, porque no sirve absolutamente para nada, porque este mundo es para Dios una cuestión de una mentira, y por eso le dice que el diablo, que es el que gobierna este mundo, le dice que es padre de mentira. Y a veces se me ha criticado porque ahí Dios está diciendo, ustedes son hijos de vuestro padre, es el diablo, es Satanás, porque él es el padre de mentira. Entonces, mientras usted y yo no tengamos lo que Adán tenía al principio, que él estaba pegado a la verdad de Dios, pues Adán decidió irse hacia la mentira y usted y yo caminamos en una mentira. Es un ámbito que no era el que Dios creó para el ser humano. Y hemos estado hablando que el peor problema que hemos tenido es que un hombre quiera gobernar a los hombres, sea presidente, sea un ministro, sea un rey, sea un sacerdote, sea un pastor, sea cualquier autoridad de las llamadas eminencias. Ninguno de ellos va a poder tomar el lugar que Dios tenía, porque ningún ser humano creó al hombre. Dios lo creó, Dios sabe cómo funcionamos usted y yo, y Dios tiene todo claro en la Escritura para que la podamos entender, pero de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos y a su manera. Entonces, hablamos de que estas personas que estaban ejerciendo el sacerdocio, Dios le dice,
porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es otro problema grande. La ley de Dios tenía que ser dictada por Dios. A Moisés se le dictó la ley, a Moisés se le dictó todo el Génesis, y cuando ya los sacerdotes empezaron a tomar el control porque se les dio la autoridad, empezaron a enseñar cosas vanas que salían de sus corazones. Y podemos ver cómo toda la gente, cuando sale, por ejemplo, de Egipto, agarraron las costumbres de lo que vivieron. ¿Por qué? Porque de pronto cuando Moisés sube al monte Sinaí, para cuando Dios le entrega las tablas de la ley, resulta que cuando baja ya están haciendo un becerro, y el sacerdote Aarón, que era el que Dios había puesto también como autoridad, pues obedece las órdenes del pueblo. Todo el mundo echa oro y le empieza a echar un cuento a Moisés cuando llega, y Moisés, cuando ve que están entregados otra vez a los deleites de la carne, están embriagándose, están yo no sé qué tanto haciendo, y Moisés rompe las tablas que Dios había escrito con su dedo en tablas de piedra, y viene una mortandad tremenda contra esas personas. Y cuando Moisés le pregunta a Aarón qué pasó, es muy absurda la respuesta que da a Aarón. Dice, es que el pueblo tenía, como no regresabas, tenían ganas de adorar a Dios, y me dieron el oro, echamos esto ahí y salió este becerro de oro. O sea, es automático, ¿no? O sea, nadie lo formó, solito se hizo. Entonces, vemos cómo el corazón del hombre está siempre inclinado al mal. Y mientras el ser humano camine separado de la sabiduría de lo alto, realmente no vamos a avanzar a ningún lado, porque la razón por la cual a Satanás no le convenía que muriera el Señor Jesucristo era porque él sabía que todo lo que él había sembrado en la mentalidad del hombre se iba a ir a la basura. Y por eso entonces Dios claramente dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Entonces no es cosa de que el hombre se haya olvidado, sino que el hombre desechó a Dios. Ahora, continuando en Oseas 4, del versículo 7 hasta el 10, mire lo que habla de los sacerdotes, de los ministros, de los que guiaban al pueblo y enseñaban la palabra de Dios, y que tenían en sus manos el poder de que Dios les había dicho, aquí están esas leyes. Y mire lo que dice el Señor a través del profeta Oseas, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Mire lo que hay respecto a este versículo en la actualidad. Usted puede ver cómo están los grandes jerarcas de todas las religiones que puedan existir, que viven con unos lujos extremos, se les tiene como si fuesen dioses, hacen construcciones demasiado caras, demasiado pues muy llamativas, y la cuestión es de que piensan y se ponen como si fuesen Dios las personas. Entonces Dios dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Entonces dice Jehová, dice Dios, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen. Hemos hablado esto muchísimas veces. Las personas en las iglesias, en las congregaciones, siguen cometiendo abusos, siguen criticando, siguen chismeando, siguen ambicionando, siguen rompiendo todas las leyes de los mandamientos que Dios puso, y sin embargo estas personas van y dejan un dinero los domingos, van y escuchan un mensaje pues como para sentirse bien en su corazón y decir, mira Dios, aquí estoy, tengo tiempo para ti, gracias Señor por todo, y te vengo a alabar, vengo a aprender, o sea, todo lo que nos ponen para hacer, lo hacemos. Y toda esta gente hemos visto que son riquísimos, muchas personas que están en las jerarquías de las diferentes doctrinas y de las diferentes religiones. Y aquí dice el Señor, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma.
Y luego el Señor nos la voltea y ahí entramos usted y yo. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Otra clave. El Señor Jesús, Él dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Él era el siervo de Jehová, le decían. Y el objetivo suyo y mío, para entender nuestro propósito en la tierra, para entender que mi vida va a tener sentido, es el que yo soy un siervo enviado de Dios, porque tengo simple y sencillamente que obedecer lo que Él me dice a través de su Espíritu Santo. Dios claramente también nos dice, cuando hayáis terminado de hacer lo que se os mandó, o sea, hacer lo que se nos mandó es predicar el Evangelio del reino de Dios, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las cosas que nos tocan para que haya un fruto espiritual en las personas y en nuestras vidas. Y cuando hayamos terminado de hacer eso, decid, dice el Señor Jesús, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Sin embargo, usted ve la jactancia de tantas personas que tienen control sobre multitudes, que van y confían sus vidas, sus almas, para que la persona que está ahí enfrente, sin saber que también está peor tal vez que los que van y se sientan ahí enfrente, están recibiendo un mensaje que lleva solamente a la muerte. No podemos revivir en el espíritu mientras tengamos una religión y tengamos solamente una creencia de que soy hijo o hija de Dios sin cumplir la voluntad de Él. Para ser hijo o hija de Dios, esto ha sido muy polémico. No es que todos somos hijos de Dios. No, es que Dios no puede ser malo. Pero algo dice el Señor Jesucristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Pablo lo dice a través del Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad humana ni de carne, sino que son creados por Dios. Entonces, vea nuevamente que las cosas que usted y yo creíamos que de acuerdo a mi voluntad y a lo que me enseñó el que está ahí enfrente, yo puedo ganarme a Dios, puedo ganar mi salvación y tener la seguridad de que no me voy a ir al infierno, ha sido totalmente algo erróneo, porque si a usted y a mí no nos enseñan que la conexión para recibir de Dios es a través del Espíritu Santo, entonces todo lo que hagamos, ya lo dije, va a ser pura basura, porque no sirve para los propósitos de Dios. Otra vez vamos con el apóstol Pablo. Él fue también bien severo en lo que decía, y cuando él entendió que la sabiduría de Dios era la que necesitábamos para estar unidos a Dios, ¿sí? Él tenía la escritura, él era un sacerdote, él tenía todo, pero él supo que estaba separado de Dios. Entonces él declara así firmemente, todo lo que yo era, todo lo que yo pensaba ser, todo lo que aprendí, inclusive la ley, todo lo tengo por basura por el conocimiento del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, la religión se ha encargado de mantenernos separados de Dios y nos ha mantenido en ignorancia. ¿Por qué la religión trabaja en que usted y yo seamos ignorantes? Le voy a explicar por qué. Porque si usted entiende la verdad de Dios, usted se le va a ir de las manos a cualquier religión y usted va a entender las cosas, así como pasó con Lutero, así como pasó con todos los apóstoles. O sea, toda la gente entendió la verdad y cuando conocieron la verdad fueron verdaderamente libres. Y fue tan fuerte esa estampida que hubo de que no podían ya controlar los sacerdotes. Ya las sinagogas, ya no había las gentes que antes había, ya no había el dinero que antes se percibía. Los gobernantes también estaban preocupados porque estaba creciendo eso y había muchos milagros, prodigios y maravillas.
a los cristianos por primera vez se les llamó así, cristianos. Y si usted busca el significado de lo que es cristiano, simple y sencillamente le indica que es un cristito. Eran cristitos chiquitos porque hacían lo mismo que hizo Jesucristo. Entonces la iglesia crece y empieza a desparramarse de una manera fabulosa, y acuérdese que para volver a unir a esa gente y controlarla se crea la primera basílica para encerrar a todas las personas, y el que estaba arriba, que con mentiras se declara cristiano y que dice que recibe un mensaje del cielo, que porque ve una bandera allá arriba, en fin, y toda la gente que no se había entregado totalmente a las cosas del Señor, pues son engañados y otros son obligados a estar encerrados. ¿Y qué sucede cuando usted encierra a un grupo de personas que tienen un propósito para crecer? Pues se apaga todo. Y eso es lo que ha pasado. Usted ve la iglesia católica romana, la iglesia la judía, todas las religiones que hay mantienen a todas las personas en las iglesias, aún los cristianos, entre más grandes, está Lakewood, están muchos otros lugares en donde tienen a las personas encerradas, y pasan años y años y años y las personas siguen ahí sentados sin dar fruto, solamente recibiendo lo que el corazón caído y la mentalidad caída de esa persona les está enseñando. Y muchas veces es humanismo lo que está aprendiendo la gente basado en la Biblia. Y lo mismo digo, esto está lejos de que podamos acercarnos a Dios a través de eso. Entonces, la gente que está al frente le conviene engañarnos a usted y a mí con un menú de cosas que hay que hacer para entretenernos. Grupo de varones, grupo de mujeres, grupo de matrimonios, hay que cuidar a los niños, el grupo de alabanza y una serie de cosas. Y vemos que salen hasta artistas haciéndose famosísimos, igual comiendo de la ignorancia, comiendo del pecado de la gente y solamente viviendo para sus propios deleites. Cuando Jesús enseñó esto que hoy estamos hablando, los judíos entendieron que se les estaba acabando el negocio y era peligroso y buscaban la forma de matar al Señor. El Señor Jesús les dijo: ¿de qué me acusan? ¿Sí? Yo porque digo la verdad, ¿no me creen? Dice: si no me creen a mí, crean por las obras, porque todo lo que yo hago es lo que mi Padre me permite hacer y me manda a hacer. No son mis obras. Si no me creen en mí, crean en Dios por las obras que estoy haciendo. Pero los judíos, aunque creían, dice la Escritura que muchos de ellos creyeron, lo que les convenía más era seguir controlando a la gente, porque si no se les iba a acabar el dinerito, las riquezas y el control que tenían. E inclusive el gobierno estaba de la mano junto con los religiosos, con la religión, para tener un mejor control de todo, y eso está pasando hasta el día de hoy. No estamos en verdad cambiando en nada, y vea usted todo lo que hay ahorita, se están uniendo las religiones más grandes. Usted va a escuchar pronto de que quieran hacer una, ya no va a haber papa, ya no va a haber, solamente una religión, están tratando de hacer una sola moneda, una globalización de todo, en todos los aspectos. Ahora bien, lo peor de todo esto es que usted y a mí nos mantienen en ignorancia. Mi pueblo se destruido por ignorante, por falta de conocimiento. ¿Y por qué Dios está diciendo claro que la razón es por los mismos sacerdotes, por las mismas autoridades que hay arriba? Son los que nos mantienen en una ignorancia plena. Y por eso dice aquí: será el pueblo como el sacerdote, lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. O sea, Dios no ha podido hacer nada con su iglesia o a través de su iglesia, porque lo único que está recibiendo es para sus propios deleites. Está recibiendo un mensaje para mantenerle engañado, y todos nosotros estamos con un velo en los ojos, porque mientras no sea revelado, revelar es quitar, así correr las cortinas, correr el velo, es lo que significa revelación. Mientras no tengamos revelación, vamos a mantener esas cortinas en los ojos, y por eso el Señor dice: tienen ojos y no ven.
Y también tenemos tapones en los oídos, se tienen oídos y no oyen. Entonces ya los tiempos de hoy el Señor está hablando directamente a nuestras vidas, a nuestros oídos, a nuestros corazones y a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas que quería yo estar este día comentando, de que todo lo que huela a religión, lo que se llame religión, el Señor dice, salid de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios intentó desde el principio es una teocracia, que Él sea el rey, que Él sea nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que Él sea nuestra guía, que Él sea el que nos gobierna. Y ese es el objetivo de Dios. Para que usted y yo tengamos éxito en nuestra vida, necesitamos ser gobernados por el que creó la vida, el que le creó a usted y a mí. Él conoce cómo funcionamos. El presidente que tenemos o el pastor o el líder que hay ahorita, él no nos conoce por dentro, no son Dios. Y por esa razón el Señor va en contra de esta gente que solamente ha vivido para sus deleites. Y usted ve cómo tienen muchísimas riquezas. Una ocasión nos invitaron allá en Dallas y nos invitaron a una casa, y porque éramos pastores nos dieron esa casa solito, con alberca, toda mi familia, estuvimos ahí con otros hermanos también, y estaba lleno la despensa, repleto, había vinos, había lujos extraordinarios. Y después supimos que esa casa y cerca como de unas 500 casas alrededor, de así en una zona de superlujo, le pertenecían a la persona a la que íbamos a ver, el cual nos invitó. Y por primera vez fui a ver a este señor y vi cómo convencía a la gente con humanismo, manejando las escrituras a su modo. Y la gente, las señoras de dinero, se quitaban los anillos de diamantes, se quitaban las cadenas, todo le entregaban a esta persona porque había un control tremendo. Y nosotros, pues bendito sea el Señor que nos reveló estas cosas. Cuando nosotros nos negamos a dar nada, el tipo ese, así como que se nos quedaba viendo con odio, y entendimos que definitivamente hay muchas personas que hábilmente Satanás las utiliza usando la Biblia, escúcheme, usando la Biblia para distorsionar las cosas y manipular a las personas para soltar el dinero. De eso está harto Dios. Y por eso el Señor nos declara ahora a través de los apóstoles un mensaje claro, sencillo y eficaz. Y vemos aquí vamos a segunda de Corintios, ahorita le doy primera de Corintios, capítulo 1, perdón, y vemos a partir del 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y está hablando de la gente que se pierde. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está usted incluido y yo, es poder de Dios. Fíjese, ese poder de Dios es el que nos da la sabiduría que viene de lo alto. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que hay ahora con las gentes que están en una eminencia, que sabemos que tienen estudios, pero que todo fue hecho a través de su carne y que fue elaborado por fuerzas humanas. Mira, yo estudié tanto, tengo mis títulos, o sea, todos hemos sido engañados. Mi esposa y yo venimos a Estados Unidos a estudiar y definitivamente ahí tenemos los títulos, está la licencia, está todo, pero nos pasó igual que a Pablo. Vimos que todo eso lo tuvimos que desechar y tenerlo por basura, porque lo único que nos hizo poder escuchar la voz de Dios es aceptar la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y eso es lo que está el Señor ofreciéndole hoy a usted y a mí. A lo mejor usted es la primera vez que escucha este mensaje, o a lo mejor usted tiene años de estar en cualquier religión, pero hoy déjeme decirle, Dios quiere que sepa que nada de eso sirve, que todo lo que nos han enseñado no va a servir, porque dice aquí que
el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y todavía pregunta el Señor ahí a través de Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y mira esta otra pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso, esa sabiduría del mundo, que es con la que se controlaba a las personas, los sacerdotes, en lo que estuvimos leyendo en Oseas 4:6, ese conocimiento, esa sabiduría que tenían los sacerdotes, vemos que Dios la desechó y desechó a esa gente por estar interpretando la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, sin el gobierno de Dios. Entonces eso mismo ahorita está haciendo el Señor, enloqueciendo la sabiduría del mundo. Este mensaje no lo va a entender ni siquiera el Papa, no lo va a entender ni siquiera un ministro que esté en eminencia mientras no tenga la revelación que da el Espíritu Santo. Hay mucha gente predicando ahí al frente con una vela aquí y con tapones en los oídos. Y el Señor dijo claramente, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hoyo, y es lo que está pasando con la religión. Repito, la que usted nombre. La religión a Dios no le parece bien. El Señor exterminó esa posición religiosa del hombre con la muerte del Señor Jesucristo. El camino es Él, Jesucristo, yo soy el camino, y además Él es la verdad para que usted y yo accedamos a las cosas del reino. Y la vida eterna, son también otro regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo después de su resurrección. Y el versículo 21 para cerrar, nos dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, amados hermanos, no viene de un hombre con mucha astucia o con mucha sabiduría o con mucho conocimiento o que está bien preparado en la Biblia y en una iglesia o en una doctrina para llevar el evangelio a las personas. Eso no es el evangelio. La predicación correcta es la que nos da el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:12 dice que las personas que llevaron el evangelio por el Espíritu Santo de Dios. O sea, si usted no lleva el evangelio por el Espíritu Santo de Dios, usted lo que hable va a ser pura basura, va a ser solo prosélitos, gente que va usted a llevar como ciego, guía de ciegos, y se los va a llevar al hoyo, y Dios nos guarde de todo eso, porque ya lo leímos, nuevamente me voy a regresar. El Señor dice, claro, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, pero el conocimiento de Él, el conocimiento que desciende de lo alto. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. El poder del conocimiento, el poder de la sabiduría de Dios instalada en nuestras vidas proviene solamente de lo alto. Y tenga cuidado con quién le está enseñando, porque esa persona puede que esté desechando el conocimiento de Dios. Y aquí dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Tenga usted mucho cuidado y ponga oído a lo que se está hablando. Pedimos su amable oración para nuestras vidas. Su servidor Ángel Olvera, estamos aquí saludándoles de Camino Nuevo. Pronto vamos a tener ya las reuniones en la iglesia. Les mantendremos informados. Llámenos si usted vive en la ciudad de Houston o en Texas. Le podemos dar una guía para que sepa dónde están dando ayuda para despensas. O llámenos si usted tiene un ministerio, también llámenos. Sabemos que a veces nos falta información, pero hay muchas cosas que el gobierno está ahorita dando, tanto para ministerios como para empresas, como para los empleados del ministerio también, y para todos los creyentes hay mucha ayuda. Y le damos gracias a Dios por lo que Él está proveyendo en cuanto a conocimiento y sabiduría, que es lo que nos va a proteger de estas debacles que van a venir. Mantengámonos unidos en la fe de Dios. Jesucristo dice, yo les dejo mi paz les dejo, y yo no se las doy como el mundo la ofrece. ¿Sí? ¿Cuál es la paz de Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que solo proviene de lo alto. La paz del mundo es un cigarro,
un alcohol, un placer, una droga, todo eso es pasajero y simple y sencillamente nos separa de Dios. Escuche, nuevamente mañana a las 7 estamos en conexión con todos ustedes. El domingo a las 11:45 también tenemos otra conexión. Y doy por finalizada esta plática y tenemos la cita para el día de mañana. La gracia y la paz de Dios esté sobre ustedes y muy buenas tardes.